En una perfecta mañana de primavera de 1954, la querida maestra Eleanor Hayes llevó a su clase de 24 alumnos de cuarto grado al bosque de Pensilvania para su caminata anual por la naturaleza, sus risas resonando entre los árboles mientras desaparecían al dar la vuelta en el sendero. Cuando un deslizamiento de tierra 60 años después expuso su refugio subterráneo, los investigadores descubrieron la desgarradora verdad. La maestra que desapareció con sus alumnos había estado intentando salvarlos de una guerra nuclear que nunca llegó. La mañana del 12 de mayo de 1954 llegó a Millbrook, Pensilvania, con ese clima primaveral perfecto que ponía inquietos a los niños y hacía sonreír a los maestros. La señorita Eleanor Hayes se encontraba en la ventana de su salón, observando cómo se derretían los últimos parches de nieve en el patio de la escuela, mientras sorbía café de una taza azul desconchada. A sus 28 años, llevaba 3 enseñando cuarto grado en la escuela primaria de Millbrook, y sus estudiantes la adoraban por su paciencia y entusiasmo contagioso por aprender. 24 niños estaban en sus pupitres de madera, apenas conteniendo su emoción por la aventura del día. Hoy era la caminata anual por la naturaleza a lo largo del viejo sendero Séneca. Una tradición que la señorita Hayes había iniciado para enseñar historia local y botánica, lejos de los aburridos libros de texto. El sendero se extendía kilómetros por la naturaleza de Pensilvania, siguiendo caminos que alguna vez usaron los nativos Séneca y los primeros colonos. Tommy Chen, presidente de la clase, con gafas de montura gruesa y semblante serio, levantó la mano con entusiasmo. Señorita Hayes, ¿de verdad veremos dónde acampaban los guerreros Séneca? Sus padres habían emigrado de China apenas 5 años antes, y Tommy estaba fascinado con la historia americana, especialmente con los relatos de quienes habían vivido en esa tierra antes de los colonos europeos. «Claro que sí, Tommy», respondió la señorita Hayes, con los ojos brillando de emoción. «Y si estamos muy callados, puede que veamos ciervos cerca del arroyo Miller, donde van a beber». Sarah Mitchell, una niña tímida de trenzas pelirrojas, apretaba con fuerza su cuaderno. Rara vez hablaba en clase, pero le encantaba dibujar las flores y animales que estudiaban. Hoy había llevado lápices de colores para esbozar lo que encontraran. Su madre le había preparado sándwiches extra, porque Sarah siempre compartía con los compañeros que olvidaban el almuerzo. Billy Harwell, el revoltoso de la clase, estaba inusualmente callado. El robusto chico pecoso de pelo rojo alborotado solía pasar las mañanas en la oficina del director, pero ese día permanecía inmóvil. Incluso Billy estaba emocionado por explorar el bosque en lugar de sentarse a resolver aritmética. La señorita Hayes miró su reloj y sonrió. «Muy bien, niños, recojan sus cosas. Recuerden permanecer juntos y escuchar con atención. El bosque es hermoso, pero también muy grande, y no queremos que nadie se pierda». Los alumnos se formaron en la puerta, sus bolsas de almuerzo crujiendo con la anticipación. La señorita Hayes había pasado semanas preparando el paseo, estudiando mapas del sendero y empacando un botiquín de primeros auxilios completo. Incluso había contactado a la estación de guardabosques local para confirmar que el clima se mantendría estable. El director Robert Thornfield apareció en la entrada, su rostro redondo resplandeciente. «Que tengan una gran aventura, niños. Los espero de regreso a las 3:30 en punto para la salida». A las 9:15 de la mañana, la señorita Eleanor Hayes guió a su clase de 24 alumnos fuera de la escuela primaria de Millbrook y hacia el inicio del sendero al borde del pueblo. Los padres saludaban desde las ventanas, mientras el alegre grupo desaparecía entre los árboles, siguiendo la senda recorrida durante cientos de años. Nadie sabía que nunca volverían. La primera señal de problema llegó a las 3:30 exactas, cuando el director Thornfield abrió las puertas de la escuela. Los padres se habían reunido en el patio, como cada tarde, charlando sobre el clima y planes de fin de semana, mientras esperaban que sus hijos salieran con historias del día. Pero los pasillos estaban vacíos. La señora Chen fue la primera en llegar, alisando su vestido floreado mientras buscaba a Tommy. Hablaba poco inglés, pero entendía perfectamente los horarios. Su hijo siempre era puntual. La señora Mitchell estaba cerca, aferrando su bolso y escudriñando la multitud en busca de las trenzas pelirrojas de Sarah. La camioneta de los Hardwell llegó con estrépito,
y el padre de Billy bajó con grasa aún en las manos de su trabajo en el taller. —¿Dónde están los niños? —preguntó la señora Chen en su inglés esforzado. Thornfield revisó su reloj de bolsillo, su rostro redondo fruncido por la preocupación. La señorita Hayes y su clase ya deberían haber regresado. Seguro que solo se retrasaron un poco. Ya saben cómo los niños pierden la noción del tiempo en el bosque. Pero pasaron 15 minutos, luego 30. Los padres comenzaron a caminar hacia el límite del bosque, llamando a sus hijos. El bullicio alegre se transformó en murmullos inquietos. A las 4, Thornfield decidió llamar a la policía estatal. 25 personas no desaparecen así nada más, le dijo al sargento William Murphy por la línea crepitante del teléfono. La señorita Hayes es muy responsable. Algo debió pasar. El primer grupo de búsqueda se organizó mientras el sol descendía en el horizonte. Los padres tomaban linternas de sus camionetas mientras las madres se quedaban en la escuela, rezando porque los niños aparecieran riendo con alguna historia de aventura que explicara el retraso. Tom Bradley, el cartero del pueblo, lideró un grupo por el sendero Seneca. Caminaron rápido al inicio, convencidos de encontrar a la maestra guiando a los niños de regreso, pero al llegar al arroyo Miller, a 3 kilómetros en el bosque, encontraron algo que les heló la sangre. Medios sándwiches descansaban sobre las rocas junto al arroyo. La bolsa de almuerzo de Sara estaba abierta, con la letra clara de su madre aún visible en el papel marrón. El termo de sopa de Tommy Chen había sido abandonado a medio comer. Aún tibio, unos pasos más allá, alguien había colocado flores silvestres en un círculo perfecto, como los que la señorita Hayes solía animar a sus estudiantes a crear. «Aquí estuvieron», gritó Bradley. «¿Pero a dónde fueron?» Los hombres se dispersaron, sus voces resonando inútilmente entre los árboles. Encontraron huellas en la tierra blanda, pequeñas pisadas mezcladas con los zapatos sensatos de la maestra. Las huellas se alejaban del sendero, adentrándose en el espeso bosque de Pensilvania. Esa noche, los padres de 24 niños se sentaron en el gimnasio vacío de la escuela, mirando mapas y sorbiendo café ya frío. Afuera, equipos con linternas buscaban, llamando nombres que nunca recibieron respuesta. Los 25 de Millbrook habían desaparecido sin dejar rastro. Al amanecer del 13 de mayo, Millbrook se había transformado de un tranquilo pueblo agrícola en un centro de comando. Los autos de la policía estatal llenaban la calle principal y oficiales uniformados instalaban equipos de comunicación en el gimnasio escolar. La clase desaparecida era primera plana en toda Pensilvania, y los reporteros llegaban con cámaras y libretas, ansiosos por cubrir la búsqueda de los 25 de Millbrook. La agente del FBI, Catherine Walsh, bajó de un sedán negro a las 6 de la mañana. Su traje impecable y expresión seria, imponiendo respeto inmediato. A sus 35 años, había manejado casos de personas desaparecidas en 3 estados, pero nada como esto. «25 personas desapareciendo simultáneamente desafiaba todos los patrones que conocía. Necesitamos ampliar la cuadrícula de búsqueda», dijo a Murphy mientras estudiaban los mapas topográficos sobre mesas plegables. Si dejaron el sendero en Miller's Creek, podrían estar en un radio de 80 kilómetros de bosque. La Guardia Nacional llegó en helicóptero a las 8, con equipos entrenados en búsqueda y rescate. El gobernador autorizó personalmente el despliegue tras recibir llamadas desesperadas. Los equipos peinaron el bosque como un ejército. Perros de rastreo olfatearon las bolsas de almuerzo en Miller's Creek y siguieron el rastro hacia el norte, hasta detenerse en la entrada de una vieja mina de hierro en la cresta Devil's Backbone. Allí gimieron, rascaron el suelo y se negaron a avanzar. «Es como si el rastro terminara aquí», dijo el adiestrador Frank Morrison. «Pero ninguna maestra llevaría niños a una mina abandonada». Helicópteros sobrevolaron el dosel verde buscando claros. Cámaras térmicas detectaron ciervos y osos, pero ningún rastro humano. El tercer día, un excursionista halló un zapato infantil cerca de Copper Falls, pero resultó ser de un niño de otro pueblo que lo había perdido el verano anterior. Conforme pasaban las semanas sin resultados, la agente Walsh empezó a sospechar que no era un simple caso de extraviados.
La ausencia total de pruebas físicas sugería algo mucho más complejo y quizás siniestro. El giro llegó de Martha Cunningham, dueña del único restaurante del pueblo, quien nerviosa contó haber visto un vagabundo merodeando la escuela el día antes de la desaparición. Lo llamaban Pete, el loco Morrison. Walsh difundió la alerta en 3 estados. El hombre coincidía con un sospechoso vinculado a desapariciones en Ohio y Virginia Occidental. Mientras tanto, los padres organizaron sus propias búsquedas, algunos armados y decididos a encontrar respuestas, pero el hallazgo más inquietante lo hizo la madre de Sarah, al revisar el escritorio de la señorita Hayes. Recortes de periódicos sobre niños desaparecidos en excursiones escolares, con notas escritas por la maestra preguntándose cuánto tardaron en notar su ausencia o qué errores cometieron los buscadores. La comunidad quedó en shock. ¿Había sido Eleanor Hayes cómplice de la desaparición de sus alumnos? ¿Los había llevado al peligro a propósito? La investigación había dado su giro más oscuro. La granja Stewart se alzaba como una herida olvidada en el paisaje, a 3 millas al norte de donde se había visto a los niños por última vez. La agente Walsh recorrió el camino de tierra lleno de surcos en una mañana húmeda de finales de junio de 1954, siguiendo una pista dada por la residente más anciana del pueblo. La señora Abernathy afirmaba haber visto a la señorita Hayes caminando sola cerca de la propiedad abandonada apenas 3 semanas antes de la desaparición. La casa en sí era un esqueleto de madera podrida y ventanas rotas, rodeada de campos que hacía mucho habían vuelto a cubrirse de hierba silvestre y zarzas. La familia Stewart había hecho sus maletas y se había mudado a Pittsburgh en 1934, dejando atrás 20 años de recuerdos y una hipoteca que ya no podían pagar durante la depresión. Walsh estacionó su coche y caminó lentamente alrededor de la propiedad, notando cómo la hierba alta había sido perturbada en varios lugares. Alguien había estado allí recientemente, y más de una vez, cerca del granero derrumbado, encontró colillas de cigarrillos frescas, de una marca cara que fumaban maestros y empleados del gobierno. No el tabaco áspero que preferían los granjeros locales. El verdadero descubrimiento vino cuando descendió al sótano de piedra de la casa. Su linterna reveló tierra removida en la esquina noreste, un área de aproximadamente 8 por 12 pies, donde el suelo apisonado había sido cavado y cuidadosamente vuelto a alisar. El trabajo parecía reciente, probablemente de los últimos meses. Sheriff Murphy llamó por la radio de su coche. «Necesito un equipo de excavación en la vieja granja Stewart y traiga al forense». Para la tarde, una multitud se había reunido para observar la excavación. Los padres permanecían en grupos silenciosos, con el rostro pálido de temor mientras las palas mordían la tierra sospechosa. Cada palada podía revelar las respuestas que buscaban desesperadamente o confirmar sus peores pesadillas. Pero después de 6 horas de cavar, el hoyo no mostró nada más siniestro que cerámica rota y viejos frascos de conserva. Lo que hubiera estado enterrado allí había sido retirado, dejando solo tierra removida y preguntas. La historiadora local, Martha Cunningham, proporcionó la información más intrigante sobre la propiedad. Se reunió con Walsh en el restaurante esa noche, desplegando documentos amarillentos sobre el mantel a cuadros. La granja Stewart se asienta sobre toda una red de cuevas de piedra caliza, explicó, señalando un mapa hecho a mano de 1920. Cuevas naturales y viejos pozos mineros conectados bajo tierra por millas. Durante la prohibición, los contrabandistas las usaban para ocultar licor. Algunos dicen que hay túneles que llegan hasta el río. Más inquietante fue lo que Martha reveló sobre actividad reciente en la propiedad. Hace unos 2 meses, un hombre vino preguntando por comprar el terreno. Dijo que representaba a una compañía de Filadelfia, pero estaba más interesado en el sistema de cuevas que en la granja. Quería saber de los puntos de acceso y si los túneles aún eran transitables. La compañía resultó ser ficticia. La dirección llevaba a un edificio vacío, y el número de teléfono estaba desconectado. Alguien había estado planeando algo relacionado con la granja Stewart y se había esforzado mucho en ocultar su identidad. Mientras Walsh regresaba al pueblo con la oscuridad cayendo, no podía quitarse la sensación de que la granja abandonada guardaba secretos que podían explicarlo todo. La tierra removida, el comprador misterioso y las visitas secretas de la señorita Hayes
formaban un cuadro de planificación cuidadosa que le helaba el estómago. 25 personas no desaparecen simplemente. Alguien las había hecho desaparecer. La llamada que lo cambió todo llegó en una sofocante mañana de julio de 1954. La agente Walsh revisaba mapas de cuevas en su oficina temporal cuando el asistente del director del FBI, J. Edgar Hoover, le informó que el caso Millbrook había sido elevado a asunto de seguridad nacional. En cuestión de horas, agentes federales descendieron sobre el pequeño pueblo de Pensilvania como un ejército de ocupación. Traían gruesos expedientes marcados clasificado y hacían preguntas que nada tenían que ver con niños desaparecidos. Querían saber sobre las creencias políticas de la señorita Eleanor Hayes, sus asociaciones universitarias y si alguna vez había expresado simpatía por causas comunistas. La investigación tomó un giro siniestro cuando los agentes descubrieron los registros universitarios de Eleanor en Penn State. Entre 1946 y 1950, había asistido a varias reuniones de la Asociación Progresista de Estudiantes, un grupo que defendía los derechos de los trabajadores y la igualdad racial. En la América del senador Joseph McCarthy, tales asociaciones eran vistas con profunda sospecha. David Hayes, el hermano menor de Eleanor que trabajaba en el banco local, fue arrastrado al edificio federal en Harrisburg para 48 horas de intenso interrogatorio. Los agentes querían saber si su hermana alguna vez había hablado contra el gobierno estadounidense, si había recibido cartas o paquetes misteriosos y si mostraba interés inusual por los eventos relacionados con la Unión Soviética. Eleanor era la persona más patriótica que conocía, protestó David durante su interrogatorio. Hacía que sus alumnos recitaran el juramento a la bandera todas las mañanas y les enseñaba a respetarla. La idea de que traicionara a su país es absurda, pero los investigadores habían encontrado algo que parecía apoyar su teoría. Ocultos en el apartamento de Eleanor había recortes de periódicos sobre pruebas nucleares y procedimientos de defensa civil. También había comprado libros sobre técnicas de supervivencia y vida en la naturaleza, materiales que podían interpretarse como preparación para la vida tras una toma comunista. El pueblo de Millbrook estalló en paranoia y miedo. El periódico local, The Millbrook Gazette, publicó titulares incendiarios como «Maestra Roja rapta niños americanos» y «Espías soviéticos en nuestras escuelas». Padres que antes alababan la dedicación de la señorita Hayes, ahora susurraban teorías oscuras sobre sus verdaderas intenciones. La señora Chen, madre de Tommy, sufrió especial escrutinio por su herencia china. Los agentes federales la interrogaron sobre si tenía contacto con la China comunista y si su hijo había sido elegido como objetivo de reclutamiento. La interrogación redujo a lágrimas a la mujer, cuyo inglés limitado hacía difícil defenderse de acusaciones que apenas entendía. La casa de la familia Hayes se convirtió en blanco de justicia vigilante. Las ventanas fueron rotas de noche y alguien pintó «Traidores comunistas» en letras rojas en la puerta. Los ancianos padres de Eleanor, que llevaban 30 años en Millbrook, fueron marginados en la tienda y recibieron amenazas de muerte anónimas en su buzón. La teoría comunista sugería que la señorita Hayes había sido reclutada como agente soviética y había entregado a 24 niños estadounidenses a manos enemigas que los llevarían tras la cortina de hierro para adoctrinarlos y devolverlos como agentes durmientes. Era una teoría que encajaba perfectamente en la atmósfera paranoica de la América de 1954, aunque no tuviera base en pruebas ni sentido común. La primera carta llegó en una fría mañana de octubre de 1954, 6 meses después de la desaparición. Jim Hartwell bebía su café cuando vio su nombre escrito con letras familiares en el sobre. Sus manos temblaron al reconocer la caligrafía cuidadosa de su hijo Billy, la misma de las tareas escolares y las tarjetas de cumpleaños. Marta llamó a su esposa con la voz quebrada. «Tienes que ver esto». La carta era breve pero devastadora en su sencillez. «Querido papá, estamos a salvo. No nos busques. Volveremos cuando podamos. Los extraño a ti y a mamá. Con cariño, Billy». La noticia se propagó como fuego por Millbrook. En horas, expertos calígrafos del FBI habían llegado a la casa de los Hartwell, fotografiando la carta y comparándola con cuadernos escolares de Billy. Los resultados fueron inconclusos.
Se parecía a su letra, pero el miedo podía alterar la escritura de un niño. Más cartas siguieron en las semanas siguientes. Los Mitchell recibieron una nota de Sarah describiendo cuánto extrañaba dibujar flores en el jardín. La señora Chen recibió una carta en inglés rudimentario que coincidía con la manera en que Tommy solía traducir para sus padres. Todas decían lo mismo. Estaban a salvo, pero no podían regresar aún. Walsh rastreó los matasellos hasta Chicago, lanzando una búsqueda masiva en la ciudad. Los agentes mostraron fotos de la maestra y los niños en hoteles, restaurantes y estaciones de tren, pero no encontraron nada. Las cartas dividieron a la comunidad. Algunos padres se aferraban a ellas como prueba de vida, mientras otros las veían como una cruel farsa. Incidentes extraños siguieron ocurriendo en Millbrook. La nueva maestra, la señora Patterson, halló juguetes en el alféizar de su ventana, como el caballito de madera de Tommy. El conserje juró oír risas infantiles en pasillos vacíos. El padre de Sarah acampaba cerca de Devil's Backbone Ridge, convencido de escuchar la voz de su hija en noches sin luna. Otros vecinos reportaron experiencias similares. Lo más perturbador ocurrió en diciembre, cuando varios padres recibieron tarjetas de Navidad con dibujos infantiles de familias felices y paisajes nevados. Coincidían con el estilo que sus hijos aprendieron con la señorita Hayes. Walsh estudiaba las pruebas con frustración. ¿Eran comunicaciones reales o un juego cruel? Para la primavera de 1956, el FBI redujo oficialmente la investigación. Walsh empaquetó los archivos en cajas que fueron a parar a un almacén gubernamental. Miles de entrevistas, reportes forenses y pistas muertas. Hay veces que la gente simplemente desaparece, le dijo su supervisor. El pueblo intentó sanar. En octubre se celebró un servicio con 25 sillas vacías. Algunas familias se mudaron. Los padres de Eleanor sufrieron el rechazo hasta morir, la madre de un infarto y el padre poco después. La señora Patterson trató de reemplazar un fantasma en el aula, borrando dibujos y cambiando muebles. Pero los niños parecían distraídos, como si escucharan voces que nunca responderían. En 1957, Patterson encontró un dibujo escondido en el armario de suministros. Mostraba figuras de niños siguiendo a una mujer hacia una cueva oscura. Abajo decía, «De aventura con la señorita Hayes», firmado por Tommy Chen. Pero Tommy llevaba 3 años desaparecido. En 1962, Millbrook parecía decidido a borrar su pasado. La vieja escuela fue demolida. En su lugar, se levantó otra en el extremo opuesto del pueblo, con paredes amarillas brillantes para forjar nuevos recuerdos. Pero para muchos, los fantasmas de los 25 de Millbrook nunca se fueron. Lo que Torres descubrió durante su investigación lo dejó impactado. Los archivos del FBI sobre el caso habían sido fuertemente redactados, con páginas enteras tachadas bajo el pretexto de seguridad nacional. Para tratarse de una historia sobre niños desaparecidos en un pequeño pueblo agrícola, el nivel de secreto federal parecía extremo y sospechoso. Torres pasó 3 meses en Millbrook durante el verano de 1976, entrevistando a todos los que quisieran hablar con él. El pueblo había crecido a casi 2.400 habitantes, y la mayoría de los recién llegados nunca habían oído la historia completa de lo que ocurrió en 1954. Pero los ancianos lo recordaban todo, y sus memorias estaban llenas de detalles que nunca aparecieron en los informes oficiales. Martha Cunningham, ahora de 78 años y aún a cargo del comedor del pueblo, le contó a Torres sobre el misterioso hombre que había preguntado por la compra de la propiedad Stewart. No era de ninguna compañía de Filadelfia, insistió, removiendo el café con manos temblorosas. Ese hombre hablaba como gente del gobierno. Sí me entiende. Tenía esa forma de hacer preguntas sin realmente hacerlas. La agente retirada del FBI, Catherine Walsh, ahora viviendo en Florida, aceptó reunirse con Torres en un pequeño café en Tampa. A los 57 años, seguía siendo perspicaz y resentida por la manera en que se manejó la investigación. El caso la había atormentado durante 22 años, y agradecía la oportunidad de hablar con libertad al fin. Nos dijeron que nos enfocáramos en el ángulo comunista, admitió Walsh, encendiendo su tercer cigarrillo durante la entrevista. Pero eso nunca tuvo sentido. Eleanor Hayes era tan subversiva como el pastel de manzana. Alguien en un nivel más alto quería que miráramos en la dirección equivocada, y nunca entendí por qué. Walsh
reveló algo que había sido omitido en todos los informes oficiales. 3 días antes de la desaparición, había recibido una llamada telefónica de alguien que decía ser un agente federal, advirtiéndole que se preparara para una situación de seguridad nacional relacionada con personas desaparecidas. Cuando intentó verificar la identidad del llamante, le dijeron que la llamada nunca se había hecho. 25 personas no desaparecen en el aire, dijo Walsh a Torres, con los ojos encendidos de vieja ira. Alguien hizo que desaparecieran, y alguien más se aseguró de que nunca supiéramos quién o por qué. Eso no es incompetencia, es un encubrimiento. Torres publicó sus hallazgos en un artículo polémico titulado «Los niños que el gobierno olvidó» en el Philadelphia Inquirer en 1977. El texto sugería que las autoridades federales habían saboteado deliberadamente la investigación para ocultar conexiones embarazosas entre la maestra desaparecida y programas gubernamentales clasificados. El artículo fue en gran parte ignorado por los medios principales, desestimado como otra teoría conspirativa en una época ya saturada de sospechas sobre el secreto gubernamental, pero Torres había plantado semillas de duda que crecerían en las siguientes décadas, preguntas sobre por qué tanta evidencia seguía clasificada y por qué un simple caso de personas desaparecidas había atraído tanta atención federal. La verdad seguía enterrada en algún lugar de esos archivos redactados. La llamada que lo cambió todo llegó en una lluviosa mañana de martes, en octubre de 1985. El obrero de la construcción Dale Morrison estaba operando una retroexcavadora durante la expansión de una carretera cerca de Millbrook, cuando su pala golpeó algo que no era roca ni raíz. Apagó la máquina y bajó a investigar, quitando el barro de lo que parecían ser huesos antiguos. En cuestión de horas, el sitio de construcción se había transformado en una excavación arqueológica. La policía estatal acordonó el área mientras expertos forenses excavaban cuidadosamente lo que parecía ser el esqueleto de un niño, enterrado a unos 90 centímetros bajo tierra. Los huesos eran pequeños, consistentes con los de alguien de unos 10 u 11 años, y parecían haber estado en el suelo durante décadas. La noticia se propagó como un incendio en Millbrook. Padres que nunca habían dejado de llorar se reunieron en el sitio de construcción, algunos llorando de alivio por la posibilidad de respuestas, otros aterrados por lo que esas respuestas podrían revelar. La madre de Sarah Mitchell, ahora de 68 años y frágil, tuvo que ser sostenida por vecinos mientras miraba la cinta amarilla de la escena del crimen. La doctora Patricia Williams, jefa de antropología forense del estado, examinó meticulosamente los restos. Los huesos no mostraban signos de trauma o violencia, lo que sugería que el niño no había sido asesinado. Más importante aún, el esqueleto estaba acompañado de artefactos que podían ayudar a identificar a la víctima. Un pequeño botón de bronce de un uniforme escolar y fragmentos de cuero que podrían haber sido zapatos. Pero cuando terminó el análisis inicial, la doctora Williams entregó una noticia devastadora a las familias reunidas. El botón de bronce había sido fabricado en 1962, 8 años después de la desaparición de Millbrook. Más concluyente aún, el desarrollo óseo sugería que el niño tenía más cerca de 15 años al momento de la muerte, demasiado mayor para ser uno de los alumnos de 4º grado de la señorita Hayes. El hallazgo que las familias habían esperado durante más de 30 años resultó ser otro callejón sin salida. Las pruebas de ADN, todavía una tecnología relativamente nueva en 1985, finalmente identificaron los restos como pertenecientes a Michael Stevens, un fugitivo de Pittsburgh que había muerto de exposición durante un crudo invierno en 1964. El muchacho había sido enterrado por adolescentes locales que encontraron su cuerpo y temieron que los culparan por su muerte. El descubrimiento trajo una atención mediática no deseada de nuevo a Millbrook. Equipos de televisión descendieron sobre el pueblo, entrevistando a residentes sobre la desaparición original y especulando acerca de conexiones inexistentes. El renovado foco obligó a muchas familias a revivir un trauma que habían intentado sanar durante décadas. Jim Hartwell, ahora de 58 años y con el cabello encanecido, se quedó de pie en la ventana del dormitorio vacío de su hijo, observando a los reporteros montar cámaras en la calle. «Durante 31 años he esperado noticias sobre Billy», le dijo a su esposa Martha. «Pero cada vez que alguien afirma haber encontrado algo,
solo vuelve a abrir la herida. El falso hallazgo tuvo un impacto duradero en la investigación. Las técnicas forenses avanzadas desarrolladas para examinar el esqueleto hallado en la carretera fueron aplicadas después a la evidencia del caso original. Muestras de cabello y fibras de tela recolectadas en 1954 fueron reanalizadas con métodos que no existían durante la investigación inicial, pero ni siquiera la ciencia moderna pudo extraer respuestas de una evidencia que nunca había señalado en ninguna dirección clara. Los 25 de Millbrook seguían tan misteriosamente ausentes como siempre. La detective Lisa Manning heredó el archivo de los 25 de Millbrook en su primer día en la Unidad de Casos Fríos de Pensilvania en enero del 2000. Las cajas de cartón llenaban la mitad de su oficina, décadas de pruebas que investigadores anteriores no habían podido resolver. A los 34 años, Manning se especializaba en casos que se habían enfriado por limitaciones tecnológicas más que por falta de esfuerzo. El primer hallazgo de Manning llegó mientras digitalizaba antiguos informes de evidencia. El conteo original mostraba 24 niños en la lista de clase de la señorita Hayes para la caminata, pero todas las declaraciones de testigos y reportes de búsqueda mencionaban consistentemente 25 personas desaparecidas. Alguien había sido añadido al grupo después del conteo oficial, pero los registros escolares de 1954 habían sido dañados en un incendio en el edificio del condado en 1967. ¿Quién fue la persona número 25? Se preguntaba Manning, extendiendo las hojas de asistencia sobre su escritorio. Las cuentas no daban. 24 alumnos más la señorita Hayes sumaban 25 en total, pero todos los documentos de búsqueda se referían a los desaparecidos como los 25 de Millbrook, como si fueran individuos separados. Manning condujo hasta Millbrook para entrevistar a Ruth Patterson, ahora de 81 años, y la última maestra sobreviviente de 1954. Ruth vivía en un asilo fuera del pueblo, con la memoria aún aguda pese a su edad. Recordaba claramente el día de la desaparición, incluyendo detalles que nunca aparecieron en los informes oficiales. Eleanor estaba tan emocionada por esa caminata, recordó Ruth, doblando un pañuelo con manos arrugadas. Pero había algo más. Mencionó llevar un ayudante especial, alguien que conocía mejor los senderos que ella. Nunca supe a quién se refería. La teoría del ayudante abrió nuevas posibilidades. Si la señorita Hayes había reclutado a un guía local para la caminata, esa persona pudo haber sido el miembro número 25 del grupo. Pero, ¿quién conocía lo suficiente el sendero Séneca para servir como guía? ¿Y por qué no había sido identificado en la investigación original? El gran avance de Manning vino de una fuente inesperada. Mientras revisaba registros de propiedad de la granja Stewart, descubrió que la misteriosa compañía de Filadelfia, que había preguntado por la compra de la tierra en 1954, estaba vinculada a una serie de empresas fantasma que eventualmente llevaban de regreso al gobierno federal. La Oficina de Administración de Tierras había estado adquiriendo discretamente propiedades en áreas rurales de Pensilvania durante la década de 1950, supuestamente para fines de conservación. Pero la propiedad de Stewart no tenía importancia ecológica que justificara interés federal. La tierra era valiosa por una razón. Proporcionaba acceso al extenso sistema de cuevas que corría bajo la cresta de Devil's Backbone. El radar de penetración terrestre, una tecnología inexistente en 1954, reveló el verdadero alcance de la red subterránea. Las cuevas se extendían por millas en todas direcciones, conectando con manantiales naturales y emergiendo finalmente cerca del río Susquehanna a 15 millas de distancia. Alguien familiarizado con este sistema podría viajar grandes distancias sin aparecer jamás en la superficie. Manning solicitó los archivos sin censura del FBI de 1954, pero le dijeron que seguían clasificados por razones de seguridad nacional. 46 años después de la desaparición, las autoridades federales aún consideraban el caso demasiado sensible para divulgarlo por completo. La pregunta que mantenía a Manning despierta en las noches era simple pero inquietante. ¿Con qué se toparon 24 niños y su maestra que requería un encubrimiento gubernamental de décadas? El grupo de Facebook, Finding the Millbrook 25, fue creado en una húmeda tarde de martes en junio de 2010 por Sarah Chen Morrison,
la hermana menor de Tommy Chen, que había nacido 3 años después de la desaparición. Sarah había crecido escuchando historias sobre el hermano que nunca conoció, y las redes sociales ofrecían nueva esperanza para resolver un misterio que había consumido a su familia durante 56 años. En 6 meses, el grupo había atraído a más de 50.000 miembros de todo el mundo. Detectives aficionados compartían teorías, publicaban fotos mejoradas y analizaban cada fragmento de evidencia pública. El grupo se convirtió en un centro digital de investigación para obsesionados con los misterios sin resolver, pero también atrajo la atención de personas con motivos cuestionables. El falso avance llegó en una nevada mañana de diciembre de 2012. Una mujer que se hacía llamar Jennifer Matthews publicó una foto de la infancia en el grupo, afirmando ser Sarah Mitchell, ahora de 58 años. La imagen en blanco y negro mostraba a una niña con trenzas castañas de pie junto a un arroyo, y el parecido con las fotos escolares de Sarah Mitchell era asombroso. «Esta soy yo a los 12 años», decía la publicación. «Sobreviví a lo que ocurrió en 1954, pero he tenido miedo de hablar hasta ahora. Estoy lista para contar la verdad sobre lo que la señorita Hayes realmente nos hizo». La publicación explotó en redes sociales, compartida miles de veces en pocas horas. Los medios recogieron la historia, y esa misma noche, Jennifer Matthews daba entrevistas a reporteros de televisión desde su casa en Oregón. Afirmaba que la señorita Hayes había sido parte de un programa experimental del gobierno y que los niños habían sido llevados a instalaciones subterráneas para pruebas psicológicas. La detective Manning trabajó frenéticamente para verificar las afirmaciones de Matthews, pero algo se sintió mal desde el inicio. La historia de la mujer contenía detalles disponibles públicamente en línea, pero no pudo responder preguntas básicas sobre Millbrook que cualquier residente conocería. Cuando le preguntaron por el color favorito de Sarah Mitchell o el nombre de su mascota, Matthews se volvió evasiva y eventualmente dejó de responder llamadas. Expertos en forensia digital analizaron la foto que había convencido a tantos. Usando software avanzado, descubrieron que la imagen había sido manipulada digitalmente. El rostro había sido injertado cuidadosamente en una vieja fotografía familiar, creada con tecnología lo suficientemente sofisticada para engañar a observadores casuales, pero detectable bajo análisis profesional. El engaño de Jennifer Matthews devastó a la comunidad en línea que había depositado tanta esperanza en resolver el caso. Miembros enfadados comenzaron a atacar a cualquiera que publicara teorías o afirmara tener nueva información. El grupo se volvió tóxico, lleno de discusiones y acusaciones que alejaron a los investigadores serios. Más inquietante fue la reacción de personas que creían haber identificado a miembros vivos de los 25 de Millbrook. Justicieros en línea comenzaron a acosar a individuos inocentes cuyas fotografías se parecían a las de los niños desaparecidos. Una bibliotecaria de 60 años en Michigan recibió amenazas de muerte porque alguien pensó que se parecía a una versión envejecida de Emma Stewart, una de las alumnas de la señorita Hayes. La detective Manning emitió advertencias públicas sobre los peligros de la justicia cibernética. Pero el daño ya se propagaba más allá de su control. La era digital había traído nuevas herramientas para la investigación, pero también nuevas formas de que la obsesión y la paranoia destruyeran vidas inocentes. La notificación de un sitio web de genealogía apareció en el correo electrónico de Manning una tranquila mañana de jueves en marzo de 2014. Se había encontrado una coincidencia de ADN para Eleanor Hayes, subida por alguien que investigaba su árbol genealógico. Manning había enviado el perfil de ADN de Eleanor meses antes, con la esperanza de identificar a algún pariente vivo que pudiera aportar información sobre el estado mental de la maestra antes de la desaparición. La coincidencia condujo a Margaret Hayes, la hermana mayor de Eleanor, que nunca había sido mencionada en ninguno de los archivos de la investigación original. Según los registros públicos, Margaret había muerto en Colorado en 1953, solo un año antes de la desaparición de Millbrook. Su certificado de defunción listaba la causa como un accidente de senderismo en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Manning viajó a Denver para investigar el trasfondo de Margaret, siguiendo un rastro de documentos que había sido ignorado durante 60 años. Lo que descubrió pintaba el retrato de una mujer cuyas creencias eran mucho más radicales
que las supuestas simpatías comunistas de su hermana. Margaret Hayes había estado involucrada con un grupo ambientalista llamado la Sociedad de Preservación de la Tierra, fundado en 1948 por el Dr. James Whitmore, un excientífico del Proyecto Manhattan, que se había convencido de que la humanidad estaba destruyendo el planeta. El grupo creía que la civilización moderna colapsaría en una generación y establecieron comunidades remotas diseñadas para preservar el conocimiento y la cultura humana para los futuros sobrevivientes. La Sociedad para la Preservación de la Tierra había comprado miles de acres en Montana, Idaho y Wyoming a comienzos de los años 50, creando asentamientos autosuficientes lejos de las ciudades y del control gubernamental. Se animaba a los miembros a llevar a sus hijos a estas comunidades, donde serían educados tanto en materias académicas tradicionales como en habilidades de supervivencia necesarias para la vida después del colapso de la sociedad. El descubrimiento más significativo de Manning se produjo en un banco de Denver, donde Margaret Hayes había mantenido una caja de seguridad durante más de 60 años. Los registros del banco mostraban que la caja había sido abierta regularmente, con la última visita en 1954, apenas semanas después de la desaparición de Millbrook. Dentro de la caja de seguridad, Manning encontró cartas entre las hermanas Hayes que databan de 1950. La correspondencia de Margaret revelaba su creciente convicción de que la guerra nuclear con la Unión Soviética era inevitable y que cualquiera que quisiera sobrevivir debía abandonar de inmediato la civilización. Las cartas de Eleanor mostraban escepticismo inicial hacia las predicciones apocalípticas de su hermana. «Puede que tengas razón sobre lo que viene», escribió Eleanor en una carta fechada el 15 de marzo de 1954. «Veo lo asustados que están los niños cuando practican esos simulacros de ataque aéreo. Tal vez estarían más seguros lejos de toda esta locura». La última carta de la colección fue de Eleanor a Margaret, fechada el 10 de mayo de 1954, apenas 2 días antes de la desaparición. La carta era breve pero escalofriante. «He tomado mi decisión. Los niños merecen una oportunidad en el futuro, aunque no sea el futuro que sus padres imaginan para ellos. Para cuando leas esto, estaremos fuera del alcance de todos». La detective Manning miró fijamente la carta, comprendiendo por fin lo que había sucedido con los 25 de Millbrook. No se trataba de un secuestro ni de un trágico accidente. Eleanor Hayes había conducido deliberadamente a sus alumnos lejos de lo que creía un mundo condenado, llevándolos a unirse a la comunidad survivalista de su hermana. La pregunta ahora era simple. ¿Dónde estaban? Los registros de propiedad de la Sociedad para la Preservación de la Tierra condujeron a la detective Manning hasta un antiguo miembro llamado Robert Whitfield, ahora de 87 años, y viviendo en un asilo en Bozeman, Montana. Whitfield había sido uno de los colaboradores más cercanos del Dr. James Whitmore, ayudando a establecer 3 comunas remotas en la región de las Montañas Rocosas a principios de los 50. Manning encontró a Whitfield en el jardín de la residencia, cuidando plantas de tomate con manos temblorosas. Cuando mencionó a Eleanor Hayes, su rostro ajado mostró un reconocimiento enterrado durante décadas. «La recuerdo», dijo Whitfield en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que otros residentes no escuchaban. «La hermana de Margaret. Vino a visitar el asentamiento de Montana en la primavera de 1954. Hizo muchas preguntas sobre cómo educábamos a los niños, si teníamos espacio para más familias. La comuna de Montana había sido la más grande de los asentamientos de la Sociedad para la Preservación de la Tierra, hogar de casi 200 adultos y niños que habían abandonado la sociedad convencional. Vivían en refugios subterráneos diseñados para proteger contra la lluvia radiactiva, cultivaban su propio alimento y enseñaban habilidades necesarias para sobrevivir tras el colapso de la civilización. Whitfield reveló que Eleanor había pasado 3 días en la comuna, estudiando sus métodos educativos y reuniéndose con otros maestros que habían llevado niños a la comunidad remota. Parecía particularmente interesada en cómo lidiaban con los niños que extrañaban sus antiguas vidas y querían regresar al mundo exterior. Algunos se adaptaban rápido, explicó Whitfield, con voz debilitada. Otros lloraban por sus padres todas las noches.
Eleanor preguntó qué hacíamos con los que no podían adaptarse. El doctor Whitmore le dijo que nunca obligábamos a nadie a quedarse, pero tampoco dejábamos ir a nadie que pudiera revelar nuestra ubicación a las autoridades. La conversación tomó un giro oscuro cuando Manning preguntó por niños que llegaban a la comuna sin sus padres. Los ojos de Whitfield se perdieron en la distancia y permaneció en silencio varios minutos antes de volver a hablar. Había rumores, admitió finalmente. Historias sobre maestros y trabajadores sociales que traían niños que creían necesitaban protección de la guerra que se avecinaba. Los llamábamos niños rescatados. Vivían con familias anfitrionas en la comunidad y recibían nuevas identidades para evitar la interferencia del gobierno. Manning presionó por más detalles sobre la primavera de 1954, pero la memoria de Whitfield se volvió fragmentada. Mencionó que Eleanor había dejado la comuna de Montana con provisiones y mapas detallados, pero no podía recordar si había llevado a alguien con ella. Sí recordaba que el doctor Whitmore había expresado preocupación por el estado mental de Eleanor y su fijación en proteger a los niños de la destrucción nuclear. La revelación más perturbadora llegó cuando Manning le mostró a Whitfield fotografías de los estudiantes desaparecidos. Su rostro cambió al estudiar la foto escolar de Tommy Chen y asintió lentamente. «He visto a ese niño antes», dijo, apenas audible. No en Montana, pero había otros asentamientos, más pequeños, que el doctor Whitmore estableció para casos especiales. Niños que necesitaban más protección. Antes de que Manning pudiera preguntar más, Whitfield sufrió lo que parecía ser un derrame cerebral menor. Mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia, agarró la mano de Manning con una fuerza sorprendente. «Eleanor nos trajo el futuro», susurró, «los puros, pero nunca supe a dónde los llevó». La primavera de 2014 trajo las peores inundaciones que Pensilvania había visto en décadas. 3 días de lluvia incesante habían convertido la cresta de Devil's Backbone en una montaña empapada de roca inestable y suelo saturado. El doctor James Patterson, geólogo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, recibió una llamada de emergencia el 15 de marzo para evaluar los daños y determinar si la cresta representaba una amenaza para el pueblo de abajo. Patterson había estudiado la geología de Pensilvania durante 12 años, pero nunca había visto nada como el deslizamiento masivo que había abierto una cicatriz en la cara oriental de Devil's Backbone Ridge. Toneladas de caliza y lutita se habían derrumbado, dejando al descubierto formaciones rocosas que no veían la luz del sol desde hacía miles de años. El deslizamiento también reveló algo que no debería haber existido: pruebas claras de construcción humana en un lugar donde nadie debería haber podido edificar nada. «Esto definitivamente no es natural», transmitió Patterson a su equipo de estudio mientras observaba la pared expuesta del acantilado con binoculares de alta potencia. Incrustada en la roca, a unos 10 metros de la base del derrumbe, se encontraba lo que parecía ser una estructura de concreto con barras de refuerzo metálicas. La construcción parecía antigua, probablemente de los años 40 o 50 según los materiales y técnicas. Patterson descendió por la pared inestable con extrema precaución, asegurado con una cuerda atada a un árbol que milagrosamente había sobrevivido al derrumbe. Al acercarse más a la misteriosa estructura, se dio cuenta de que estaba frente a una entrada deliberadamente oculta que había sido sellada con explosivos décadas atrás. El patrón de la explosión era inconfundible, y quienes hicieron ese trabajo eran profesionales. Detrás de la barrera de concreto destrozada, la linterna de Patterson reveló la boca de una cueva de caliza que se adentraba profundamente en la cresta. Pero no se trataba de una formación natural. Las paredes habían sido reforzadas con soportes de madera, y cables eléctricos recorrían el techo, perdiéndose en la oscuridad. Alguien había invertido tiempo y dinero considerables en convertir ese sistema de cuevas en algo mucho más sofisticado. «Control, necesito apoyo inmediato aquí», llamó Patterson por radio, «y contacten a la policía estatal. Creo que he encontrado algo relacionado con ese viejo caso de personas desaparecidas en Millbrook». La entrada de la cueva era lo suficientemente amplia para que varias personas pasaran cómodamente, y Patterson pudo ver pruebas de que había sido usada regularmente. El suelo estaba alisado por años de tránsito, y soportes metálicos en las paredes sugerían que alguna vez hubo sistemas de iluminación. Lo más intrigante era que la cueva mostraba signos de habitación reciente, recipientes vacíos
y desechos modernos que indicaban que alguien había estado usando ese espacio en las últimas décadas. Patterson aseguró la entrada y marcó las coordenadas en su sistema GPS. Mientras ascendía de nuevo por la pendiente inestable, no pudo dejar de pensar en la naturaleza deliberada del ocultamiento. La entrada había sido escondida con tanto cuidado que habría sido invisible antes del derrumbe. Alguien se había esforzado extraordinariamente por mantener en secreto ese sistema de cuevas, y Patterson sospechaba que acababa de descubrir dónde habían desaparecido los 25 de Millbrook 60 años atrás. El derrumbe que había amenazado al pueblo de abajo podría haber revelado por fin la verdad sobre uno de los mayores misterios de Pensilvania. El ayudante del sheriff Michael Torres descendió con cuerdas al sistema de cuevas el 18 de marzo de 2014 como parte de un equipo de 3 personas de búsqueda y rescate equipado con iluminación moderna y equipo de seguridad. Lo que encontró al fondo de la caverna de caliza desafiaba todas las expectativas sobre la desaparición de los 25 de Millbrook. La cueva se abría en una vasta cámara subterránea que había sido convertida en un espacio habitacional sofisticado. Paneles solares, primitivos para los estándares actuales, pero avanzados para los años 50, estaban colocados cerca de aberturas que llevaban a la superficie, proporcionando electricidad a una red de luces LED que aún funcionaban después de 60 años. Un complejo sistema de filtración de agua extraía de un manantial subterráneo, y contenedores de almacenamiento se alineaban ordenadamente contra las paredes. «Esto no es un escondite», transmitió Torres al equipo de superficie. «Esto es un hogar. Alguien construyó aquí un asentamiento subterráneo completo. El espacio habitacional estaba dividido en áreas distintas que claramente mostraban uso prolongado. 3 dormitorios separados contenían camas de metal con colchones podridos, cada área personalizada con pertenencias que contaban historias individuales. Había libros apilados por todas partes, literatura clásica mezclada con manuales de ciencia y supervivencia, cuidadosamente preservados en contenedores herméticos. Torres descubrió el escritorio de maestra de la señorita Hayes, colocado en lo que parecía ser un área de aula. La superficie de madera estaba marcada por décadas de uso, y los cajones contenían planes de lecciones escritos con la cuidadosa letra de Eleanor. Las fechas de los planes mostraban que la educación continuó hasta diciembre de 1954, lo que probaba que la clase desaparecida había sobrevivido en ese refugio subterráneo durante al menos 8 meses después de su desaparición. Trabajos escolares de los niños llenaban cajas junto al escritorio, problemas matemáticos y ensayos que mostraban desarrollo intelectual a pesar de su aislamiento. La escritura precisa de Tommy Chen cubría páginas de notas científicas sobre formaciones de cuevas y sistemas de agua subterránea. Los dibujos de Sarah Mitchell decoraban las paredes, flores y animales hechos con lápices de colores que milagrosamente se habían preservado en el ambiente seco de la cueva. El descubrimiento más importante fue un archivador metálico sellado contra la humedad. Dentro, Torres encontró registros detallados de la vida diaria en la comunidad subterránea. La señorita Hayes había mantenido documentación meticulosa de suministros de alimentos, observaciones médicas y progreso educativo de cada estudiante. Los registros pintaban el retrato de una maestra que intentaba desesperadamente mantener la normalidad en una situación imposible. Pero la cueva también guardaba secretos más oscuros. Los suministros médicos sugerían que alguien del grupo había estado gravemente enfermo, y herramientas quirúrgicas improvisadas indicaban que se habían intentado procedimientos de emergencia. Las reservas de alimentos mostraban un racionamiento cuidadoso, y las cantidades decrecientes sugerían que se estaban agotando peligrosamente para el invierno de 1954. Lo más desconcertante era la total ausencia de restos humanos. El espacio habitacional mostraba claras señales de abandono, pertenencias personales dejadas atrás, como si los habitantes se hubieran marchado apresuradamente. Las camas estaban deshechas, comidas a medio terminar y juguetes infantiles esparcidos por el suelo. Lo que sea que hubiera obligado al grupo a abandonar su refugio había ocurrido de repente. Torres encontró la pista final cerca del fondo del sistema de cuevas, donde un túnel conducía más profundo en la montaña. Corrientes de aire fresco fluían por este pasaje, sugiriendo otra salida a la superficie. El grupo no había muerto en su santuario subterráneo, lo habían abandonado,
adentrándose más en las cuevas por razones que seguían misteriosamente sin aclararse. La detective Manning abrió con cuidado la caja metálica a prueba de agua que el ayudante Torres había descubierto encajada tras unas rocas sueltas cerca del escritorio de la señorita Hayes. Dentro, protegida por capas de tela engrasada, se encontraba el diario personal de Eleanor Hayes, con la tapa de cuero desgastada por el uso durante los largos meses bajo tierra. La primera entrada del diario estaba fechada el 14 de mayo de 1954, apenas 2 días después de la desaparición. La letra de Eleanor, normalmente precisa y controlada, mostraba signos de estrés e incertidumbre. Estamos a salvo en el refugio que Margaret preparó para nosotros. Los niños están asustados y confundidos. Preguntan cuándo podrán volver a casa. No sé cómo explicarles que tal vez el hogar ya no exista. Las advertencias de Margaret sobre la guerra nuclear parecen más reales cada día. Los titulares de los periódicos antes de que nos fuéramos hablaban de tensiones crecientes con la Unión Soviética. Manning pasó las páginas con cuidado, leyendo las crecientes dudas de Eleanor sobre la decisión que había tomado. El diario revelaba que Margaret Hayes había pasado años preparando el refugio subterráneo, convencida de que el conflicto nuclear era inevitable y de que solo quienes se escondieran de la civilización sobrevivirían al inminente holocausto. Las entradas de Eleanor de junio mostraban sus intentos de mantener rutinas educativas normales mientras lidiaba con niños nostálgicos. Tommy Chen lloró otra vez por sus padres hoy. Le dije que estarían orgullosos de lo valiente que está siendo. Pero me pregunto si alguna vez podré reunir a estos niños con sus familias. Margaret dice que el mundo de arriba se vuelve más peligroso cada día, pero no veo evidencia de la guerra que prometió que llegaría en verano. Para agosto, la letra de Eleanor mostraba una desesperación creciente. Billy Hartwell me preguntó directamente cuándo volveremos a casa. No pude responderle. Las transmisiones de radio que recibimos hablan de una vida normal que continúa en el mundo exterior. Las escuelas se preparan para el semestre de otoño. Las familias planean vacaciones. ¿Dónde está la catástrofe nuclear que Margaret prometió que llegaría en verano? Las entradas más desgarradoras del diario provenían de los meses de otoño, cuando Eleanor comprendió la magnitud de su error. He robado la vida de estos niños basándome en los miedos paranoicos de mi hermana. Sarah Mitchell debería estar comenzando 5º grado, no aprendiendo a mantener sistemas de filtración de agua. Tommy Chen debería estar jugando con amigos, no memorizando técnicas de supervivencia para un apocalipsis que tal vez nunca llegue. Las últimas entradas, escritas en diciembre de 1954, revelaban el plan desesperado de Eleanor para corregir su terrible error. No puedo permitir que estos niños pasen otro invierno bajo tierra mientras sus familias lloran. Mañana comenzaremos a prepararnos para el viaje de regreso. Afrontaré el castigo que me espere, pero estos niños inocentes merecen volver a ver la luz del sol. Su última entrada completa estaba fechada el 22 de diciembre de 1954. Partimos al amanecer. He escrito cartas a los padres de cada niño, explicando mis acciones y suplicando su perdón. Los niños están emocionados por ir a casa para Navidad. No entienden que quizá me arresten en cuanto lleguemos a Millbrook. Rezo para que sus familias perdonen a una maestra que pensó que los estaba protegiendo de una guerra que nunca llegó. La última página del diario contenía solo una línea, escrita con la letra cada vez más temblorosa de Eleanor. El túnel trasero conduce a la libertad. Dios nos ayude a todos. El resto era silencio. El túnel trasero que Eleanor Hayes había mencionado en su última entrada llevó al ayudante Torres y a su equipo más profundo en la montaña de lo que nadie había esperado. Siguiendo el camino que habían tomado los 25 de Millbrook en su viaje de regreso, el equipo de rescate se arrastró por pasajes que se volvían cada vez más estrechos y peligrosos. A unos 300 metros de la cueva principal, Torres descubrió pruebas de que el grupo había descansado allí durante su escape. Manoplas infantiles yacían esparcidas en el suelo rocoso, y alguien había tallado casi en casa, en la pared de caliza, con lo que parecía ser la letra cuidadosa de Tommy Chen. Las palabras iban seguidas de una fecha, el 23 de diciembre de 1954. El túnel continuaba otros 200 metros antes de abrirse en una cámara más pequeña. Allí, Torres hizo el descubrimiento que finalmente respondería 60 años de preguntas. Masivos bloques de caliza
se habían desplomado desde el techo, sellando por completo el pasaje que conducía a la superficie. El derrumbe era enorme, toneladas de piedra que habían aplastado todo lo que había debajo. «Los encontramos», transmitió Torres al equipo de superficie con la voz cargada de emoción. La evidencia geológica contaba la historia que el diario de Eleanor no había podido terminar. Una tormenta invernal había saturado la caliza sobre el sistema de túneles, y el peso adicional había provocado un colapso catastrófico el 23 de diciembre de 1954. El momento había sido cruel. El derrumbe ocurrió justo cuando el grupo se acercaba a su libertad. Los equipos de recuperación trabajaron durante 3 días para excavar cuidadosamente el sitio. Lo que encontraron bajo los escombros confirmó el trágico final de uno de los mayores misterios de Pensilvania. Los 25 miembros del grupo habían muerto juntos, atrapados en el túnel mientras intentaban volver a casa por Navidad. La señorita Eleanor Hayes fue descubierta con los brazos protectores alrededor de 2 de sus estudiantes más pequeños, Tommy Chen y Sarah Mitchell. Incluso en sus últimos momentos, había intentado protegerlos de las rocas que caían. Los demás niños fueron hallados juntos, la influencia de su maestra evidente en cómo habían intentado ayudarse entre sí durante el desastre. Los objetos personales recuperados del sitio pintaban el retrato de personas que esperaban reunirse con sus familias. Billy Hartwell sostenía un juguete de madera tallado a mano que había hecho como regalo de Navidad para su padre. La mochila de Sarah Mitchell contenía dibujos que había creado para mostrar a sus padres lo que había aprendido durante su tiempo bajo tierra. Lo más desgarrador fueron las cartas que Eleanor Hayes había escrito a los padres de cada niño, cuidadosamente selladas en sobres impermeables y llevadas consigo durante el intento de escape. Las cartas revelaban su profundo remordimiento por la decisión que había tomado y su desesperada esperanza de que las familias comprendieran que había actuado por amor mal dirigido, no por maldad. «Pensé que los estaba salvando de una guerra nuclear que nunca llegó», había escrito Eleanor a los padres de Tommy Chen. «En cambio, robé 8 meses de su infancia y de su tiempo con su precioso hijo. Ruego que algún día puedan perdonar a una maestra que amaba tanto a sus alumnos como para tomar la peor decisión de su vida». Los 25 de Millbrook murieron juntos mientras intentaban regresar con las familias que nunca habían dejado de buscarlos. El servicio conmemorativo celebrado el 12 de mayo de 2014, exactamente 60 años después de la desaparición, fue la reunión más grande en la historia de Millbrook. Más de 3.000 personas llenaron la plaza del pueblo, incluidas familias que se habían mudado décadas antes y regresaban para despedirse finalmente de los niños a los que nunca habían dejado de llorar. Las pruebas de ADN habían confirmado la identidad de las 25 víctimas, brindando el cierre que 3 generaciones de familias habían necesitado desesperadamente. Sarah Chen, la hermana menor de Tommy, ahora de 63 años, lloró mientras sostenía una fotografía del hermano que nunca conoció. Los sobrinos de Billy Hartwell, hombres en sus 40 que habían crecido escuchando historias de su tío desaparecido, permanecieron juntos en silenciosa solidaridad con otras familias que habían llevado esta carga durante 6 décadas. El juguete de madera que Billy había tallado para su padre se exhibió junto a otros objetos personales recuperados del derrumbe del túnel. Su padre había muerto en 1987, sin saber nunca que su hijo había pensado en él durante esos últimos momentos bajo tierra. Pero su madre, Martha, ahora de 91 años y en silla de ruedas, tocó el pequeño caballo de madera con dedos temblorosos. «Estaba haciendo esto para Navidad», susurró a su nieta. «Incluso al final, estaba pensando en volver a casa con nosotros». La detective Manning se presentó ante la multitud reunida para explicar lo que la investigación había revelado sobre la trágica decisión de la señorita Hayes, la maestra que había sido sospechada de todo, desde conspiración comunista hasta secuestro de niños. En realidad, había sido víctima de la paranoia de la Guerra Fría y de la manipulación de su hermana, que la convenció de que la destrucción nuclear era inminente. Eleanor Hayes no fue una criminal, dijo Manning a la audiencia en silencio. Fue una maestra que amaba tanto a sus estudiantes que cometió un terrible error, intentando protegerlos de una guerra que solo existía en la imaginación temerosa de su hermana. Murió,
intentando llevarlos de regreso a casa. Las cartas que Eleanor había escrito a cada familia fueron leídas en voz alta por voluntarios, sus palabras ofreciendo una visión de 8 meses de vida subterránea que habían sido a la vez una aventura educativa y una tortura de nostalgia para los niños. Los padres de Sarah Mitchell, ya fallecidos, tuvieron su carta leída por su hija sobreviviente, quien supo que su hermana había seguido creando arte incluso en las profundidades del sistema de cuevas. El pueblo de Millbrook dedicó su nueva escuela primaria a la memoria de los 25 de Millbrook, instalando un jardín conmemorativo donde los niños pudieran aprender sobre la importancia de pensar críticamente y cuestionar la autoridad. Incluso cuando esa autoridad afirmaba actuar por amor, el jardín presentaba 25 robles, uno por cada víctima, rodeando una placa que decía: en memoria de aquellos que se perdieron mientras alguien intentaba salvarlos de peligros imaginarios. El descubrimiento también había revelado la extensa red de comunidades survivalistas de los años 50 que habían operado en secreto en zonas rurales de Estados Unidos. Varios otros casos de familias y niños desaparecidos fueron reabiertos cuando los investigadores comprendieron que los temores de la Guerra Fría habían motivado más desapariciones de las que jamás se había entendido. Por primera vez en 60 años, Millbrook finalmente podía sanar. El misterio que había perseguido a 3 generaciones estaba resuelto, y 25 tumbas en el cementerio del pueblo ya no estaban vacías. Los 25 de Millbrook podían por fin descansar en paz.